Hablaremos esta noche acerca de encuentros extraños entre pintores y poderosos. Vamos a contar la historia de algunos cruces entre reyes, príncipes o generales y los tipos que por ahí los pintaron, ¿no? Bueno, siempre tiene alguna gracia esto, porque el poderoso tenía derechos sobre el pintor abusivos. Entonces, si no le gustaba el retrato, la cabeza del mismo artista era la que peligraba. Vamos a la primera historia. Los ejércitos napoleónicos, como usted sabe, tuvieron que retirarse de España por las derrotas sufridas ante un ejército regular formado por soldados británicos, portugueses y españoles. Ese ejército estaba capitaneado por Arthur Wellesley, más conocido como el Duque de Wellington, que sería el protagonista de Waterloo posteriormente. Al retirarse de España, las tropas francesas quisieron afanarse unas cuantas colecciones pictóricas, ¿no?, que se conservaban en los palacios reales. El ejército del Duque de Wellington recuperó muchas de esas obras y en agradecimiento Fernando VII, el rey de España, le regaló al general inglés una selección de los cuadros que él había recobrado. Figuraban más de 80 obras que hoy se encuentran en el Museo Wellington y en otras galerías de Londres. Además de los cuadros, Wellington recibió el título de Duque de Ciudad Rodrigo. Fue grande de España y se le entregó un latifundio en Andalucía. Pero también se le otorgó la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya. Wellington, que era muy aficionado a la pintura, sabía que Goya era un genio. Y entusiasmado se presentó en la casa de Goya, acompañado por su ayudante, el general Ábala. Parece que Goya no estaba muy contento con el encargo. Sus ideas estaban lejos de las de Fernando VII y de las de Wellington, y encima a este Wellington le caía un poco grueso. El caso es que Goya hizo un retrato de Wellington y el general no gustó de aquel retrato y dijo que era un mamarracho. Y empezó una discusión tremenda. El inglés estaba a los gritos en su idioma y Goya lo insultaba en castellano. Y nadie podía tranquilizarlos. En un momento, Wellington tomó su espada y Goya agarró un par de pistolas que siempre tenía en el estudio. El general inglés fue sacado de la casa del pintor por el general Ábala, mientras Goya disparaba al aire. Y así terminó aquel encuentro en que Francisco de Goya y el general Wellington se encontraron. Wellington, el que después, como dije, iba a ser el héroe de Waterloo. Otro encuentro extraño tuvo lugar entre el rey Luis II de Baviera y una escultora, esta vez, que se llamaba Elizabeth Ney, y era la sobrina nieta del mariscal Ney, uno de los mariscales de Napoleón, uno de los más conocidos, ¿no?, de aquellos 4 o 5 que andaban siempre, Junot, todos esos tipos que le andaban alrededor a Napoleón. En 1867, Elizabeth presentó unos bustos de Bismarck y de Garibaldi que fueron muy elogiados en la Exposición Internacional de París. Como muchas otras mujeres, Elizabeth estaba fascinada por la belleza del rey Luis II de Baviera, que parece que era lindo, y decidió conocerlo. Cuentan que Luis ya estaba acostumbrado a ese tipo de asedio por parte de sus admiradoras, de modo que no hizo nada con los pedidos de la escultora. Recuérdese que a Luis II no le gustaban las damas. Después de muchos ruegos, Luis posibilitó a Elizabeth trabajar en un estudio de Múnich, pero se negó a recibirla. La dejó trabajar, pero bueno. Finalmente Elizabeth le insistió,
para que pudiera modelarlo, y lo hizo. Lo hizo con tanta intensidad que Luis aceptó, pero puso dos condiciones. Ella no debía hablarle mientras trabajaba y tampoco debía tocarlo ni tomar ninguna clase de medidas. Elizabeth, al ver al rey, supo que no podría conseguir ninguna caricia y entonces se concentró en su trabajo. Los encuentros aburrían al rey tremendamente, permanecía sentado con la mirada perdida, y Elizabeth, que sabía que en esas condiciones no podía sacar nada, se arriesgó y en un encuentro tomó un libro de Goethe y empezó a leerle al rey en voz alta, y el humor de Luis empezó a cambiar. Y el resultado de aquellas sesiones fue la única estatua de tamaño natural de Luis II que sobrevivió. Bueno, otra historia. Vicente de Gonzaga gobernaba en Mantua, los Gonzaga en Mantua, ¿no? Sabemos cómo se repartían en Italia las familias, los Sforza en Milán, en Ferrara los d'Este, los Medici en Florencia, en fin. Bueno, los Gonzaga estaban en Mantua y tenían como pintor, Vicente, como pintor de corte a Rubens. Y el duque de Gonzaga estaba casado con una prima de María de Medici, por lo cual fue enviado a asistir a la boda de María con Enrique IV de Francia. Segunda boda de Enrique IV, que ya se había casado con Margot de Valois. Y fracasado este matrimonio, además sin hijos, bueno, se casó con María de Medici, que era uno de los Medici. Y lo mandaron a Rubens, también a Rubens, para que hiciera la foto, una foto, mirá vos, un retrato, ¿no? Un retrato de de Enrique y de María de Medici, que se iban a encontrar por primera vez, todavía antes del casorio. Bueno, venga, ahora justo en el encuentro los hacemos posar y usted lo dibuja, no sé qué. Pero no pudo, porque cuando llegó la comitiva italiana a Francia, se encontraron con que Enrique IV no estaba. Se había ido con una mina. Tenía un amante y se fue a dar una vuelta y tardó 8 días en volver. Así que el cuadro del encuentro no se hizo. Otro que fue retratista también fue Tiziano. Pintó a Carlos V y a la emperatriz Isabel de Portugal. Pero Tiziano sufría mucho cuando recibía el encargo de algún poderoso. Dicen que antes de comenzar rezaba mucho y hacía testamentos. Y cuando le preguntaban el motivo de estas escenas, él decía que en cada retrato se jugaba la reputación, pero también la vida. Tiziano decía que la ejecución de un retrato suponía conseguir la satisfacción de un tirano sobre su figura, más que el desarrollo de un trabajo artístico. Y contemos para terminar que la reina Victoria de Inglaterra tuvo retratistas en su corte. Dice el cronista que Victoria sabía muy bien que por su belleza no tenía ninguna chance de que nadie perdiera la cabeza, porque era medio fea, la reina Victoria. A fines del siglo XIX, algunos fotógrafos andaban por Buckingham y ella se ofrecía, pero en disconformidad ante estos primeros fotógrafos, porque tenía siempre cara de enojada en las fotos. Ella prefería al pintor o al escultor, que presentaba la ventaja de poder mejorar lo que veían. El fotógrafo no. Bueno, el escultor Joseph Durkheim hizo un busto de Victoria, ¿no? Y cuando la obra parecía terminada, la reina se acercó al taller del escultor y empezó a sacar. Sacó de la espalda, de los cachetes, del bosquejo, en arcilla, un medio kilito por lo menos medio kilito de material, ¿no? Parece que era medio robusta y cachetona y sacó lo que a ella le parecía que sobraba. Esa es la última historia que... Pero ¿cómo habrá quedado por ahí? No sabemos. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta
esta serie de pequeñas historias sobre cómo sufren las madres. A mí me gusta Goya, ¿no? Sí, que a los tiros. A los tiros, así que no te gusta, me van a agarrar los dos Sí. pistones que tenía, pum, pum. Muy Y bien, tiraba al señor. aire. Un disparo al aire ahora últimamente perdió, no está bien visto. No, no está bien visto, no. Perdió categoría, perdió glamour. Pero en manos de un retratista Sí, está si uno muy es bien. Goya puede ser, Sí, pero si uno es Goya, últimamente ya no se da eso, por ejemplo, que hay una discusión, que se dio un tipo, saca el sailuz y tira al aire para terminar la discusión. Claro. ¡Bum! Y está mal, hasta está mal que yo lo esté diciendo. ¿Entiendes? Todo va en busca de una corrección. No ha sido afectada, sin embargo, la mentira. Se puede mentir cuanto uno quiera sin que nadie se escandalice. Inclusive a veces hasta es protegida Sí, claro. por Bueno, este proceso de... hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario, que por cierto tiene un revólver arriba de la Sí. mesa. Razón por la cual es muy respetado en la radio. Es muy respetado. No tanto como Y a mí me Goya, dijeron, pero... no, lo conoce, pues cómo no, es un hombre muy respetado acá en la radio. Diría que es el más respetado. ¿Dónde está? En esa oficina, que me señalaron, mismo no me llevaron. Y dentro el tipo, un bufoso, arriba del escritorio, me dice, ¿cómo le va? Y efectivamente, era muy respetado. Y Agarró cualquier disco usted. El disco que le dé es el disco. no, yo le hablé de pintores y... Mire, dice, aquí tengo uno que evidentemente es de pintores, pero de pintores un poco principiantes. Ajá. Se llama En Blanco y Negro. Y no está mal, a mí me gustan las obras al lápiz, que trabajan en blanco y negro, y Sí. en el caso de las fotografías también me gustan. Y a veces es mucho más difícil el tratamiento del blanco y negro en la Sí, pintura sí, que el le color. dije todo eso, pero el tipo ya estaba, no le importaba nada. Y me dio esta versión de esta bella milonga de Néstor Feria. Una milonga que yo cantaba cuando pasaba una chica muy linda, y yo la cantaba para molestarla. Y yo era muy pequeño, y ella también. Sí, la primera evidencia que tuve es que yo no sabía tratar a las mujeres, evidentemente. Y por ahí, a veces tocaba la guitarra en el umbral de la casa de algunos amigos, algunos usted los conoce. Y cantábamos algunas cancioncitas. Y yo cada vez que venía la tipa, cantaba una parte que dice, vos china sos negra de alma. Y no le gustaba nada a la tipa. Discúlpeme, No, recuerdo que me ha hecho llorar. no, bueno, usted Ay, se llorar, puso porque- a recordarla. y- Sí, no, pero al final yo no conseguí nada de aquella mujer, ni siquiera sabe que yo estaba interesado en saludarla amablemente. Esa era mi propuesta de máxima, saludarla amablemente. Bueno, pero va quizás Sí. arrimando la bocha. No trate de consolarme. No, digo, porque Sea se pone tan condescendiente así. conmigo y por favor suélteme la mano. Escuchemos entonces a Edmundo Rivero en la milonga de Néstor Feria que se llama En Blanco y Negro.